Saludos, señores estudiantes. Hoy nos toca ver la oralidad. ¿Qué es la oralidad? Cuando hablamos de oralidad, nos referimos al lenguaje hablado, aquello que se transmite de boca en boca a través de generaciones, como por ejemplo los cuentos, los mitos, las leyendas que nos transmiten nuestros padres, nuestros abuelos. A esto nosotros le conocemos como la oralidad. Entonces, la oralidad en lingüística se designa al modo de comunicación verbal a través de sonidos producidos por medio de lo que es el aparato fonador. Este aparato fonador que consta de faringe, laringe, fosas nasales y cavidad bucal. Hay expresiones no verbales también extremadamente ricas, como lo que es la gesticulación. Estas expresiones que nosotros tenemos son mayormente conocidas por la forma de comunicarnos por medio de los gestos. De ahí que nosotros tenemos lo que es el análisis lingüístico. Este análisis lingüístico, cómo se caracteriza la oralidad, es por un medio de los rasgos peculiares que tiene cada uno de nosotros para poder comunicarnos o el acento que tenemos para poder comunicarnos. Son las características propias que tiene cada uno del hablante o de la persona que da los discursos. También se distingue de otros modos de expresión debido a la definición lingüística que tenga. Eh, de un país a otro país, las definiciones lingüísticas sí cambian un poquito. Se expresan con todos los órganos de sentido. Nosotros cuando nos comunicamos de manera oral, también nos expresamos por medio de las manos, de los gestos, de la cara, inclusive hasta de nuestro cuerpo. Los tipos de expresiones que nosotros tenemos. Las expresiones que tenemos son las expresiones no verbales, que son extremadamente ricas, como les dije, en lo que es la gesticulación. Estas expresiones no verbales, como las que verbales, son la manera como nosotros nos vamos a comunicar. Sin embargo, el lenguaje de aquí accede a un nivel más complejo con la enunciación verbal, es decir, las palabras, los códigos, las convenciones, las combinaciones que existen. El hecho de que estas palabras sean bajo de forma de audiolectos, como conocidos como el código auditivo y los no grafoléticos, que viene a ser el código visual como la escritura, que tiene muchas diferencias. El sonido en la oralidad. El sonido que nosotros expresamos al comunicarnos es la manifestación de la palabra. Es el sistema verbal que se compone de unidades abstractas. Por ejemplo, los fonemas. Esta forma de nosotros comunicarnos de manera oral es efímera, ya que se ocupa un espacio limitado en el enunciado tiempo. El lenguaje hablado en distintas lenguas escritas. En todas las culturas donde se desarrolla la escritura, el lenguaje es muy diferente. No todos tenemos la misma forma de escritura. En caso de los árabes, tienen otra forma, otro grafismo. Nosotros tenemos otro grafismo. Este lenguaje es muy diferente al lenguaje oral, ¿no? Que esta reemplaza netamente por el pretérito perfecto. Este lenguaje escrito comprende en sí la fijación de un estado de lengua oral, que es, sin embargo, este estado de lenguaje oral es a veces un poco, no se va a quedar en el tiempo, como la escritura. Nosotros cuando redactamos o realizamos un escrito, es un lenguaje que va a perdurar. El lenguaje oral no es perdurable, porque si yo converso con otra persona, este lenguaje
se olvida. Este mensaje se olvida. La oralidad y la escritura. La oralidad y la escritura son códigos lingüísticos distintos netamente que se interrelacionan entre sí y se complementan y se apoyan mutuamente y le sirve al ser humano para realizar sus actividades diarias. En cuanto a la escritura se desarrolló a partir de la oralidad. La oralidad fue primero, hace más de 5.000 años en lo que es la prehistoria con los Homo sapiens, que ellos fueron que iniciaron con este lenguaje oral. Luego, después de un buen tiempo, es que aparece ya el lenguaje escrito. De ahí, poco a poco, ha ido evolucionando nuestro tipo de o manera de comunicar. Actualmente existe un sistema de escritura solo para 3.748 de los 7.900 lenguas que realmente existen. Si nos damos cuenta, existen diferentes tipos de escritura. Igual no se compara con los diferentes tipos de lenguaje que nos comunicamos. La diferencia que existe entre un lenguaje oral y un lenguaje escrito es que el lenguaje oral siempre se expresa mediante la voz. El lenguaje escrito es lo contrario. Nosotros lo plasmamos por medio de gráficos y signos en un papel. La oralidad se percibe mediante el oído, en cambio la escritura mediante la vista. La oralidad hay presenciabilidad e interacción. En la escritura no hay presenciabilidad ni la interacción. En la oralidad se guarda en la memoria. La escritura se puede fijar en varios lugares como el papel o puede ser en cartulinas o inclusive en las paredes pintan y dan sus mensajes. La función comunicativa y la interpretación del mensaje. Ambas formas son códigos, tanto el oral como el escrito, son expresiones lingüísticas y que se complementan y se apoyan para facilitarnos el proceso a nosotros de la forma de comunicar. La escritura nos permite reflexionar más detenidamente sobre estos mensajes, sobre el contenido, porque leemos y releemos y si no entendemos algo lo buscamos en el diccionario, muy diferente al lenguaje oral. De esta forma, nosotros tenemos más referencias contextuales cuando tenemos un lenguaje escrito que un lenguaje oral. Muchas gracias, señores estudiantes. Nos vemos hasta la próxima clase.